Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicamos con la doctora Aleida Azamar Alonso, académica e investigadora de la UAM, acerca de la postura del gobierno federal de analizar alternativas para el uso del fracking con nuevas tecnologías. Rueda el balón. Los retos de las ciudades ante el Mundial FIFA 2026 en el reportaje. En el comentario semanal, la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Sinaloa deben explicaciones a la Fiscalía General de la República y a la ciudadanía. En nuestra sección Pasaporte Internacional, Vaticano, ¿qué es una encíclica y por qué importa la de León XIV? Disfrute de la música de esta emisión. Les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción, le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Aleida Azamar Alonso. En esta oportunidad analizamos la polémica iniciativa sobre el fracking o fracturación hidráulica en el contexto global actual. La demanda de energía presiona la agenda local. ¿Es una oportunidad realmente económica o un suicidio ecológico? Eso lo vamos a desentrañar con la doctora Aleida Azamar Alonso, y es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, experta en transiciones energéticas y sustentabilidad. Doctora, bienvenida a este espacio de Datos y Hechos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, Víctor, con tu público y en este espacio. Gracias. Doctora, empecemos. Quienes defienden esta iniciativa argumentan soberanía energética en un mercado global con alta volatilidad de precios. ¿Cuáles serían las posibles ventajas económicas inmediatas de explotar hidrocarburos no convencionales mediante el fracking, sobre todo para obtener gas y dejar de depender 80% del que llega de Texas? Muchísimas gracias, Víctor, por la pregunta. Bueno, difícil, ¿no? Decir las ventajas. Yo quisiera empezar como por decir qué está ocurriendo actualmente, ¿no? Me parece que este discurso sobre el fracking no es que esté cambiando, o sea, se está utilizando otro lenguaje y otros términos para no hacerlo ver como si fuera tan peligroso o tan riesgoso como es realmente. Entonces, el gobierno ha empezado a hablar de nuevas prácticas, como el uso de agua potable, la reducción de químicos, el reciclaje de agua. Incluso se ha mencionado esta idea de fractura por resonancia. También, bueno, se habló y ya se crearon ciertos comités técnicos y científicos, ¿no? Para evaluar estas tecnologías, para usar sensores, para mejores recubrimientos de pozos, para supuestamente evitar filtraciones. Entonces, en el discurso oficial, la idea es que estas mejoras permitirían extraer gas sin los impactos supuestamente más graves del fracking clásico. Suena a una transformación tecnológica importante, pero en realidad lo que vemos me parece a mí que es más bien un ajuste sobre el mismo modelo extractivo. La lógica de fondo es que se sigue buscando extraer gas de formaciones no convencionales mediante prácticas casi idénticas a las anteriores. Entonces me parece que es más bien una optimización del mismo modelo extractivo, porque el principio sigue siendo exactamente el mismo: romper roca a presión para liberar gas atrapado, y pues esto implica inyección de fluidos a alta presión, fractura del subsuelo, liberación de hidrocarburos y gases. Lo que cambia pues no es el proceso estructural, sino algunos insumos. Por ejemplo, lo que se dice de la fractura mediante resonancia, pues habría que revisar con calma y con detalle el proceso y el plan que se tiene, porque hasta donde yo tengo entendido, no es una práctica completamente desarrollada, ni siquiera está en uso civil para este tipo de actividades. Entonces sigue siendo experimental.
Quizá exista algún avance específico que muchos y yo no conocemos, ¿no? Entonces se debe revisar. Desde mi perspectiva, no es un giro del todo técnico, sino es un giro político. No son prácticas completamente nuevas, es el mismo fracking con ajustes técnicos y un nuevo discurso ambiental. Entonces lo que genera es desconfianza, porque el problema, pues no es cómo se hace, sino para qué y bajo qué lógica se está haciendo, ya sabemos cómo se hace. Entonces es una forma de decir, no al mismo fracking de antes, aunque en la práctica todavía no haya un cambio sustantivo en el proceso. Y tú me preguntas, bueno, ¿y cuáles serían como estos costos? Yo creo que los costos no solamente son económicos, aunque ahora hablamos de ellos, también son ambientales, sociales, culturales, ¿no? En los distintos sentidos. Y en la cuestión económica, pues podemos, de entrada, primero, pues eso, es una técnica que nosotros no tenemos, como decía, ya es experimental en muchos sentidos. Habría que, aunque se dice que lo va a hacer Pemex y que va a ser nacional, creo que lo que se está pensando en realidad es después dar algunos contratos a privados, extranjeros o nacionales. Y entonces ahí pues prácticamente es un costo que va a asumir pues las empresas, pero hay que tener cuidado porque el gobierno va a seguir seguramente haciendo algunas perforaciones con tecnología de algunas empresas o con convenios con algunas empresas, pero tiene que pagar ese costo de perforar, ¿no? Como costo económico, como costo social, como costo ambiental, y también tiene que pagar todo el proceso una vez que sale, que quizá ahí lo haga alguna empresa privada, porque no nada más es sacar gas o sacar petróleo. En el caso del gas, se saca y pasa por varios procesos y uno de ellos es hasta que llega el secado. Y una vez que llega el proceso de secado, después se mete a los gasoductos y se pasa por ahí. Entonces los costos serían las técnicas, la perforación, los gasoductos, el transporte, después si es en buques metaneros, y todo eso termina siendo muy costoso para el país. En realidad no es conveniente. Los costos que yo tengo son los costos de gas, no de sacar gas, y es mucho más barato sacar gas, perdón, es mucho más barato otro tipo de energías eólicas o solares que sacar gas. O sea, sacar gas es más costoso. Parece como si fuera poco en cantidad, pero cuando lo vemos justo a nivel de toda la matriz energética nacional, entonces cambia muchísimo este costo, ¿no? Y estamos hablando a gran escala. Entonces, a mí me parece que solamente es una justificación. Además, como tú bien lo decías, en este contexto global, como está toda la problemática, todas las distintas invasiones y guerras, con Irán, estuvo la de Venezuela, etcétera, por parte de Estados Unidos, entonces se está hablando de la supuesta soberanía energética. Es decir, sacamos nuestro propio gas, pero ¿a qué costo? Como bien preguntabas tú, a un costo social, ambiental, ecológico, cultural, ¿no? Y hasta económico, que nos podemos quedar con todo eso. Y bueno, solamente cierro la idea diciendo, vale la pena contemplar que no solamente es la perforación, como ya dijimos, es la construcción de toda una infraestructura con la que no contamos. Entonces, construirla nos obliga a tener que explotar o a tener que sacar ese gas y ese petróleo por lo menos de 30 a 50 años. ¿Para qué? Para que podamos justo decir que estamos reponiendo en términos económicos el gasto que ya hicimos en esa infraestructura. Entonces, seguramente eso nos llevará a quedarnos con activos varados. ¿Por qué? Porque es muy probable que dentro de 10, 15 años las energías que se utilicen a nivel mundial sean otras y no el gas. Entonces, esos son todos los riesgos que estamos corriendo. Son cuantiosos los riesgos, realmente estamos en un gran dilema. El gobierno federal, particularmente la presidenta Sheinbaum, argumentan que tenemos una dependencia excesiva del gas que proviene de Estados Unidos y que hay que buscar la soberanía energética tratando de producir el gas nosotros, pero realmente por lo que nos explica, doctor, es un costo muy elevado. ¿Qué alternativas podemos tener entonces para buscar dejar de depender tanto de lo que nos envía Texas? Bueno, actualmente equivalentes no tenemos ninguna. El fracking es una técnica que acelera intensivamente la extracción a un costo relativamente bajo. Los procesos tradicionales no se pueden comparar en el largo plazo por el crecimiento de los costos, debido justo a la acelerada escasez de los depósitos naturales. Hay técnicas que se investigan como inyección de geles, compuestos de menos tóxicos y sin tanto uso de agua, incluso estimulación con electricidad, pero siguen siendo técnicas en experimentación y que en un primer momento serían extremadamente caras en comparación con el fracking. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar son varias cosas. Uno, pues tenemos que buscar autocontención ambiental y económica. O sea, eso es muy importante porque seguimos pensando, ¿no?, que necesitamos todo ese gas, que necesitamos toda esa energía y vale la pena de repente reflexionar que justo mucha parte de ese gas se utiliza, gran parte, para las grandes industrias. Ojo aquí con nuestro modelo industrial, porque cuando digo las grandes industrias, no importa que sean grandes industrias nacionales o extranjeras, pero que nuestras grandes industrias, estando en México, ¿no? Automotrices, curtidoras, mineras y de distintos temas, son también industrias exportadoras. Entonces, veamos como toda la lógica. Estamos hablando de una, en este momento importamos gas.
desde Estados Unidos. ¿Para qué? Para varias cosas. Para esta industria y para que luego esta industria produzca y esas mercancías, esos bienes se vuelvan a exportar. Entonces no estamos intentando tener gas para nosotros. Dos, si es gas que sale que se extrae de México, pues también sería para seguir abasteciendo muchas de todas estas industrias. Tres, un tema muy importante que se está discutiendo también bastante y se ha dicho, es que se necesita el gas, por ejemplo, para el sur. Es que en Tabasco y en Mérida y en todas estas zonas, ¿no? No tienen gas. Ojo que son las zonas que tuvieron más petróleo y más gas durante mucho tiempo. Se extrajo de ahí para llevar hacia el centro y el norte del país, hacia las grandes industrias también, hacia los lugares supuestamente muy, entre comillas, con mayor desarrollo, que también se dedican a exportar esas mercancías. Entonces creo que habría que pensar por eso, decía yo, en la contención, ¿no? Y aparte de la contención, también en la contención económica y ambiental. Entonces, necesitamos esa energía. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Realmente hay que pensarlo, porque en términos residenciales, en realidad ocupamos un porcentaje sumamente bajo. ¿Qué podemos hacer? Como me decías tú, alternativas, diversificar la matriz energética. Definitivamente sí, necesitamos en este momento el gas, es un hecho, sí. Negarlo sería una mentira. Necesitamos tener lugares para almacenarlo también, es así, pero necesitamos empezar a trabajar con otras energías, eólica, solar, si es posible geotérmica, otras que son menos contaminantes, menos dañinas, y bueno, sería como una de las cosas, y mirar también lo que han hecho muchas comunidades desde abajo, cómo están generando su propia energía, cómo están captando su propia agua de lluvia, su propia energía solar, etcétera. Entonces no tenemos que pensar solamente a grandes escalas, porque las grandes escalas son para esa gran producción también que se termina exportando. Doctora Leira Samar, también se habla del gas natural como el combustible de transición. ¿Es realmente un puente hacia energías más limpias o es una trampa comercial también? A mí me parece que es una trampa comercial tal cual, porque en realidad lo que hemos hecho es, si miramos un poco parte de la historia, nosotros yo siempre digo que estamos en una acumulación energética, no en una transición energética. Seguimos utilizando petróleo, justo seguimos utilizando carbón, seguimos utilizando biomasa, o sea, todo lo que supuestamente se utilizó hace un montón de décadas y es más siglos, ¿no? Lo seguimos usando y seguimos sumando luego nuevos combustibles. Dijimos, el gas. Y no estamos transicionando tampoco. Voy al caso específico de México, aunque podríamos ir al mundial. Nosotros justo nos dedicábamos a extraer petróleo, nos dimos cuenta que ya no teníamos tanto y que además no teníamos tecnología y nos salía muy caro. Empezamos a extraer gas en nuestro territorio, pero igual nos dimos cuenta que tampoco teníamos como todo para hacerlo y que además era más barato traerlo de Estados Unidos. Entonces, nuestra matriz energética depende 60% de gas, la matriz energética mexicana. Lo demás ya son otras energías. Entonces, realmente no estamos transicionando. Estamos intentando escapar rápidamente, ¿no? A buscar energéticos que nos saquen de esta problemática. Ya no tenemos petróleo. Bueno, pues gas. Bueno, pero no estamos pensando en cómo construir justo o cómo reemplazar los combustibles fósiles y construir un sistema energético más resiliente, más diversificado, socialmente más justo. Entonces, creo que debemos de abrir la discusión hacia modelos más descentralizados, más comunitarios de producción energética, ¿no? Varias cooperativas, como ya comenté, algunas las conozco así de primera mano, ¿no? Varias cuestiones locales que muestran que es posible construir alternativas energéticas vinculadas al bienestar social y territorial, no únicamente a la rentabilidad económica. Claro, algunas voces aún dudan de que el fracking no sea realmente tan contaminante o que con las nuevas tecnologías que han afinado su extracción puede hacer menos daño ambiental. ¿Realmente eso es creíble? Uy, muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Esto de fracking sustentable, fracking con menos daño, o sea, no existe. No, por lo menos no en el sentido fuerte del término. Puede haber ciertas mejoras técnicas que reduzcan ciertos impactos, pero el problema pues no es el cómo, sino, como decía, el para qué y cuánto. El fracking, incluso en sus versiones más optimizadas, muy entre comillas, ¿no? Sigue implicando fragmentar el subsuelo, consumir grandes volúmenes de energía, generar emisiones de metano, alterar territorios. Y hay que recordar que la energía no se repone, se disipa, no se transforma. Entonces, hablar de sustentabilidad, fracking sustentable en este contexto, pues es muy complicado. Creo que lo que se está intentando es hacer más eficiente, ¿no? Una actividad que por su propia naturaleza tiene límites ambientales muy claros. Al final lo que estamos viendo es que se pasa de un rechazo frontal al fracking, el sexenio pasado, ¿no? A una narrativa de innovación y sostenibilidad o sustentabilidad. Pero si uno revisa con calma, no hay todavía evidencia de que estemos frente a un cambio estructural, sino más bien ante una forma distinta de legitimar la continuidad de explotación de hidrocarburos. Entonces cierro la idea, ¿no? Dependemos fuertemente de este gas importado, como ya sabemos, y eso está empujando a buscar supuestamente la producción interna, y ese es el argumento central, soberanía energética. En lugar de cambiar de modelo energético,
lo que se está proponiendo en realidad es expandir el extractivismo como otro lenguaje. No se llama fracking, sino tecnología más sustentable. Y hay que recordar también que la soberanía significa que tengas el recurso y que lo distribuyas y que llegue a todos. Soberanía no significa solamente que lo extraigas, o soberanía solamente no significa que lo importes. Soberanía es que lo tengas y que todo el mundo pueda llegar a todas las casas, a toda la gente, que todos tengan acceso a luz, gas, agua, todos los servicios que da la energía. Realmente entonces el panorama para la transición energética, no utilizar, por ejemplo, ya petróleo, que estamos realmente en el descenso absoluto, con miras a que ya no se utilice como tal en poco tiempo, ¿cuáles serían las energías limpias realmente que tengan la capacidad de resolver nuestras necesidades de energía cotidiana? No sé, la generación de electricidad misma, ¿con qué alternativas podemos concluir que podamos realmente dar un paso hacia la energía soberana para México? A mí me parece que sí necesitamos desarrollar cierta infraestructura para que nos insertemos con cierta cadena de valor, ¿no? O sea, sí es interesante que hagamos eso, pero igual, como tú decías, ¿qué tecnologías necesitamos? Pues sí necesitamos, aunque no son 0% contra, o sea, sigue siendo algo contaminantes, eólica, solar, geotérmica, ¿no? Todas las que podamos utilizar, sí las necesitamos. En este momento sí necesitamos también el gas, pero construyámoslo aquí, hagámoslo de una manera diversificada. Utilicemos además, como decimos, en menor escala, ¿no? Lo que realmente hace falta para nuestro país, lo que realmente hace falta para las comunidades. Entonces, como bien decías, el gas se suele presentar como un combustible puente, pero algo temporal, mientras supuestamente se avanza en energías renovables. Pero ojo porque pues la infraestructura que se está construyendo, gasoductos, terminales de liquefacción, plantas eléctricas, está pensada para operar durante décadas. Entonces nos amarra a seguir dependiendo del gas en el largo plazo y en una transición corta. Entonces estamos pensando en transiciones muy cortitas y no en transiciones medianas o largas. Entonces creo que ahí hay que cambiar esa mirada, ¿no? A otros modelos. Y bueno, vale la pena decir que sí, efectivamente, los pozos de yacimiento y los pozos de petróleo ya no son tan productivos como eran antes. Estados Unidos ya no está como estaba hace tiempo, ya también le está padeciendo y por eso estas guerras y por eso está buscando energéticos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces creo que hay que construir nuestra propia soberanía con nuestros propios recursos, ¿no? Tener reglas muy claras, igual no depender tanto de energía de otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner ciertas condiciones también ante estas imposiciones que se están dando actualmente y mirar también como justo todas las, digamos, alternativas que se construyen desde abajo. Pues ahí está el llamado de la doctora Aleida Azamar. ¿Cómo la encontramos a través de redes sociales o algún lugar donde pueda la gente leer sus trabajos y sus aportaciones a este debate? Muchísimas gracias, Víctor. Sí, mira, estoy disponible, digamos, en redes sociales, justo pues en Instagram con mi nombre, aleida.azamar, en X igual Aleida Azamar A, ¿no? Que es mi segundo apellido, también va con A. E igual también me encuentran generalmente mucho de las cosas que publico. A veces publico para una revista española que se llama Rebelión.org o para el Universal. Y hay una red específica que se llama ResistGate, que ahí están como todas las publicaciones que he hecho, tanto de difusión como científicas y demás, y libros también. Muchas gracias, Víctor. Doctora, gracias a usted. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, gracias. En 1938 se dio la expropiación petrolera, las compañías que aquí nos robaban, Lázaro Cárdenas se echó fuera. Al completarse los 70 años, desde el poder emitió el PLL su reforma privatizadora para que nuestro petróleo vuele. La explotación, el refinamiento, transportación y distribución, junto con el almacenamiento, son atributos de la nación. Se privatizara el petróleo, habría inestabilidad social, se perdería nuestra independencia y la soberanía nacional.
Reabrir la puerta a los extranjeros sería la decisión más errónea, pues dejaríamos de ser país para convertirnos en colonia. No aceptaremos contratos riesgo, van contra nuestra soberanía. Si para modernizar a Pemex aquí hay dinero y tecnología. Agradecemos a la doctora Aleida Azamar Alonso por exponer su investigación. La invitamos a la presentación del libro México en la encrucijada gasífera, un espacio para dialogar sobre la dependencia energética, el modelo gasífero y los retos que enfrenta México en un contexto de crisis y disputas geopolíticas. Participan Nora Cabrera Velasco, integrante de Nuestro Futuro, Name Villa del Ángel, integrante de Transhabitat, y nuestra invitada Aleida Azamar Alonso, autora del libro. Modera Roberto de la Maza y es este sábado 30 de mayo a las 5 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, ubicada en Avenida Tamaulipas 202, Colonia Hipódromo, en Alcaldía Cuauhtémoc. Se obsequiarán algunos ejemplares y también puede descargar de manera gratuita el libro en la página ResearchGate. En la música escuchamos a nuestro querido compañero Cruz Mejía interpretar su canción titulada Defensa del Petróleo. Esta canción surge como un recordatorio de que los recursos energéticos han sido históricamente símbolo de soberanía y orgullo nacional. En sus líneas nos interpela. ¿Innovación para quién y a costa de qué? La verdadera defensa no está en perforar más profundo, sino en cuidar el agua, la tierra y la dignidad de los pueblos. Cruz Mejía Arámbulo, músico, compositor, cantor y escritor, nace en la Noria Guasave, un ser con una memoria increíble y de un oído absoluto que fue su brújula musical. Durante más de 5 décadas, su guitarra y voz se hicieron presentes en plazas, estaciones de radio, en diferentes escenarios, siempre con la convicción de que la canción podía ser escuela, memoria y resistencia. Compuso y cantó corridos, guapangos, polcas, boleros y más, pero sobre todo cantó la dignidad, la defensa del petróleo, la exigencia de democracia, la denuncia de la corrupción. Su obra fue vasta, más de 350 canciones y 14 discos, y su presencia en Radio Educación lo convirtió en sembrador de cultura popular, abriendo surcos de conciencia en generaciones enteras. Lo que nos deja Cruz Mejía es más que un repertorio, es una forma de entender la música como herramienta de justicia y ternura, como espejo de la historia y como voz que no se rinde. Su legado vibra en cada verso que recuerda que los recursos, la tierra y la memoria son del pueblo y que la canción puede ser un acto de soberanía. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Rueda el balón. Los retos de las ciudades ante el Mundial FIFA 2026. El Mundial de Fútbol 2026 no solo trae emoción para los amantes del balompié. Las ciudades que lo albergan en México, Estados Unidos y Canadá ya han invertido más de $8,000 millones en infraestructura, movilidad y seguridad vinculadas al torneo, y las naciones sede buscan que estos trabajos dejen beneficios permanentes más allá de la Copa del Mundo. A todo vapor, los trabajos se aceleran a menos de 2 semanas de este mundial. Las últimas adecuaciones están en marcha en transporte público, modernización urbana, estadios y sistemas de videovigilancia para recibir a millones de aficionados, así como centros de formación deportiva y proyectos permanentes de conectividad. Como parte del foro en las grandes ciudades, el Mundial, especialistas coincidieron en que la FIFA ha expandido su proyecto cambiando las dinámicas sociales en las sedes que albergarán los partidos.
Luis Alberto Salinas del Instituto de Geografía de la UNAM apunta que una de las problemáticas relacionadas a este evento deportivo es la gentrificación. Así lo explica. Que ya los procesos de gentrificación por el desarrollo tecnológico, las actividades comerciales, la libertad de los flujos de capitales internacionales ya tiene una escala mayor, ¿no? Es decir, que ya son procesos no solamente que se localizan o que se producen en las grandes ciudades industriales de las economías fuertes, sino de que también ya son procesos que se producen en distintos espacios urbanos en América Latina, en Asia, y que también no solo en ámbitos urbanos, sino también se empieza a discutir la gentrificación en espacios rurales, la gentrificación planetaria, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que ya es un proceso de transformación urbana que están desplazando población de bajos ingresos y que se están produciendo en distintos contextos urbanos y rurales en el mundo, ¿no? Pero que es, digamos, coyuntural en términos de que puede incidir en procesos de gentrificación, de desplazamiento, de incrementos en los alquileres, pero esto no termina cuando termina el mundial, ¿no? Esto continúa el acaparamiento de los alquileres de vivienda, continúan los procesos de desplazamiento que se están produciendo en las grandes ciudades y en áreas, sobre todo con potencial turístico, ¿no? La movilidad es otro de los desafíos que trae consigo el Mundial de Fútbol 2026, que arrancará este 11 de junio. Se espera que México reciba 5.5 millones de turistas, por lo que el país tendrá dos grandes retos en materia de movilidad: la cultura vial y la conectividad aérea y terrestre. Debido a que la llegada de millones de visitantes presionará la infraestructura urbana y la necesidad de ofrecer experiencias de movilidad ágiles, seguras y sostenibles. Acerca de este aspecto abunda Eleazar Aguirre, del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. El servicio de transporte, hay un transporte público en la ciudad hacia las ciudades en donde se van a ubicar las actividades del Mundial. Obviamente, dentro de las ciudades, pues está la población, están los ciudadanos que viven, digamos, en esa ciudad, y también, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de una zona metropolitana, transitan diariamente hacia la ciudad. Tenemos muchos proveedores de productos y servicios y obviamente está el gobierno responsable de proteger la infraestructura de la ciudad, la infraestructura nacional. Cada uno de los actores que he comentado tiene una porción de responsabilidad para que este tipo de eventos sea un evento lúdico, sea un evento social y que no se transforme en algún tipo de problema social, personal, gubernamental, empresarial, financiero, a través del uso de la tecnología. En el caso de nuestro país, las obras se han enfocado a temas como el transporte, el urbanismo y la ciberseguridad. Y es que un informe de Fortinet destaca que mientras millones de mexicanos duermen, trabajan, ven videos e interactúan en las redes sociales, miles de sistemas automatizados intentan vulnerar cuentas, robar contraseñas y abrir puertas digitales. Y esto se magnificará de cara al Mundial de Fútbol, ya que Kaspersky, otra firma experta en ciberseguridad, afirma que el sector empresarial mexicano enfrenta diariamente 300,000 intentos de este tipo de ataques. En ese sentido, Eleazar Aguirre del Centro de Investigación en Computación del IPN nos da pautas para evitar ser víctimas de estos ataques que se acentuarán con las actividades deportivas del Mundial de Fútbol. La ciberseguridad ha tenido mucho impacto porque es un negocio para, obviamente, empresas delincuenciales y en ese sentido utilizan la tecnología para obtener ese beneficio. Sucede por mensajes de texto, sucede por correos electrónicos, sucede a través de sitios o espacios donde se publica información digital, en sitios donde hay publicidad que es maliciosa. Realmente la cantidad de espacios en donde podemos recibir ese tipo de ataques es diversa, así como es diversa la tecnología.
Ese es el estado actual que vive el ciudadano de una urbe como la Ciudad de México, que va a hospedar el Mundial. Todas las redes sociales es el primer vector de ataque, el primer canal por los que llegan los vectores de ataque. Debemos de tener mucho cuidado al usar estas redes sociales con respecto a ese contexto que comenté dinámico en las diferentes etapas y poner atención a posibles actividades que sean maliciosas. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Pásame la pelota. Vamos a hacer deporte, pues. Venga, vamos. Córrele. Vamos a jugar al fútbol. 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 Fútbol. En deporte, el barato. 4 latas, un balón y un silbato. Vatos de un lado, vatos del otro. Avienta el balón y empieza el alboroto. Empieza cuando era chavito. Yo recuerdo que escuché aquel grito. ¿Cuál grito? ¿Qué decían? Lo decían cuando por la portería se metía el balón y algarabía. Que causa la pelota que se mete. ¿Quién la mete? Más adela cuando ya era un mozalbete. Se colaba para ver la selección. ¿Qué impresión es la que causan los zapatos de fútbol? Cuando estás en el campo. Que alucines ir esquivando contrarios. Conduciendo la pelota. Se alborota la afición y todo explota. Explota cuando metes gol. De eso es lo que trata un partido de fútbol. Sí, de meter gol. De eso es lo que trata el fútbol. Vamos a jugar al 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 fútbol. Ya escuchamos, hay muchos factores para poder llevar a cabo un evento mundial como este. En México se esperan aproximadamente 5.5 millones de personas. Movilidad, desplazamientos con la gentrificación y con ciberataques. Estemos muy atentos a esto y veamos cómo se desarrolla este evento. En la música escuchamos la rola titulada Fútbol de Yowali G. Esta canción es un tema de rap hip hop incluido en su álbum Mangle, donde el deporte se convierte en metáfora de lucha, identidad y resistencia. El fútbol es usado como espejo de la sociedad, reglas, competencia, victorias y derrotas que reflejan la vida misma. El deporte no es solo entretenimiento, sino también un terreno donde se evidencian injusticias y aspiraciones populares. En México, el fútbol es pasión nacional. La canción aprovecha esa fuerza simbólica para hablar de pertenencia y resistencia. Con un estilo urbano y crítico, Yowali G utiliza el fútbol como símbolo de la vida en comunidad y de las tensiones sociales que se atraviesan en México. José de Jesús García Torres es del estado de Guerrero, rapero y pensador libre, activo desde finales de los 80 con un estilo que él mismo define como rap, ritmo adaptado a la palabra. Fusiona rap con géneros como reggae, cumbia, bolero y rock, siempre con un enfoque social y político. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 10 60 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. La gobernadora de Chihuahua y el gobernador con licencia de Sinaloa deben explicaciones a la Fiscalía General de la República y a la ciudadanía. No podemos negar la complejidad de la vida política que nos embarga estos días. La soberanía y la legalidad están en juego en el debate público mexicano,
tras los recientes llamados a presentar declaración o testimonio ante la Fiscalía General de la República de dos gobernantes de signo político contrario. Una, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en las filas de la oposición derechista panista, y el segundo, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, perteneciente al morenista partido en el poder. Estas acciones ministeriales abren un debate profundo sobre la legalidad y la responsabilidad de los gobernantes, situándose más allá de las agendas de los partidos políticos. No cabe duda que la Fiscalía General de la República ha puesto en el centro de la atención a dos gobernantes de signos políticos opuestos y más allá de los colores partidistas y de los discursos de persecución política que suelen inundar las redes sociales, la ciudadanía exige y merece claridad. No estamos ante un juego de simpatías electorales, estamos ante investigaciones federales que tocan las fibras más sensibles de nuestra nación. La soberanía nacional frente a agencias extranjeras como la CIA y la presunta penetración del crimen organizado en las estructuras del poder público. ¿Qué tan responsables son? Eso es lo que deben desentrañar las autoridades. Es su obligación hacerlo. En el caso Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acudió formalmente ante las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México. El motivo de su citatorio es de una gravedad extrema para la seguridad nacional. Declarar sobre un operativo antidrogas donde perdieron la vida dos personas identificadas como agentes de la CIA de Estados Unidos. La ley mexicana es tajante. Ningún gobierno estatal tiene la facultad legal ni constitucional para pactar, permitir u ocultar operativos de agencias de inteligencia extranjeras en territorio mexicano. Esa es una atribución exclusiva del gobierno federal. La gobernadora panista de Chihuahua argumenta que se trata de ataques en su contra por dar resultados contra el narcotráfico y destruir un narcolaboratorio. Sin embargo, la defensa de la seguridad local no puede justificar la violación de la soberanía. Corresponde a las autoridades ministeriales esclarecer si existió omisión, complicidad o una flagrante violación a las leyes de seguridad del Estado mexicano. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un dato importante. Confirmó que otros dos agentes de la CIA que operaron en Chihuahua prefirieron abandonar el país antes de cumplir con el mandato de la ley mexicana que establece deben estar autorizados por el gobierno federal para poder llevar a cabo su labor de inteligencia. En relación al caso Sinaloa, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya también compareció ante el Ministerio Público Federal. Esto ocurre tras los severos señalamientos provenientes de agencias y tribunales de los Estados Unidos que lo vinculan con presuntos nexos y beneficios económicos del cártel de Sinaloa. Rocha Moya se presentó afirmando que su honorabilidad y su historia civil le respaldan. No obstante, la realidad en las calles de Sinaloa y las investigaciones de carácter internacional pesan demasiado. La FGR ha dejado claro que por el momento no cuenta con los elementos suficientes para proceder a una detención provisional con fines de extradición, debido a que el gobierno estadounidense no ha remitido la totalidad de las evidencias. Pero esto no significa una declaración de inocencia ni un caso cerrado. Significa que el proceso legal sigue su curso bajo una lupa estricta. La penetración del dinero ilícito en la política estatal es el peor cáncer de nuestra democracia y debe investigarse a fondo, caiga quien caiga, sobre todo en Sinaloa, entidad donde surgió una de las organizaciones criminales más poderosas de los últimos tiempos. La trascendencia de estos casos que la FGR investiga radica en que se rompe el viejo molde de la impunidad partidista.
No importa si un gobernante pertenece a la oposición o al partido oficialista en el espectro político actual, lo que verdaderamente importa es la rendición de cuentas ante la ley. La culpabilidad o inocencia de ambos personajes no se define en un tribunal de opinión pública ni en los encendidos debates de los partidos políticos y las redes sociales. Se debe definir con pruebas, con carpetas de investigación sólidas y con apego estricto al debido proceso. Como ciudadanos, nuestro deber no es salir a defender a ciegas a un color o a un líder o a un partido. Nuestro deber es exigir que la Fiscalía General de la República actúe con total autonomía, rigor científico y sin sesgos políticos, que se investigue la presunta traición a la soberanía en Chihuahua de Maru Campos y la presunta narcopolítica de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Al final del día, la salud de nuestra república depende de una sola premisa: nadie puede estar por encima de la ley. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Y son asuntos serios, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto. Siento y a veces me avergüento por todos los que les falta a los que no lo conocieron. Miento si digo soy perfecto, son abruptos los senderos que conducen a mí adentro. Llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Veo, aunque no quiera lo veo, mala leche gratuita, veo mentira, veo desprecio, poco arte en las maneras y en las formas. Veo la cosa si es más débil y eso es lo que más me colma. Llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Y son asuntos serios, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto. Siento y a veces me avergüenzo por todos los que les falta a los que no lo conocieron. Miento si digo soy perfecto, son abruptos los senderos que conducen a mí adentro. Llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Bebe, aunque no quiera lo veo, mala leche gratuita. Desde este espacio decimos no a operativos de agencias de seguridad de otros países en nuestro territorio, porque así lo mandata la ley. Y por otro lado, no al involucramiento del narco en las esferas políticas. Que se investigue y se actúe en consecuencia a quienes, en este caso, 2 gobernadores, resulten responsables. En la música escuchamos de la banda El Puchero del Hortelano la rola Asuntos Serios, una canción incluida en el disco Harumaki de 2007 que combina la sensibilidad poética con crítica social. Habla de la importancia del respeto, la empatía y la ternura en un mundo marcado por la mentira, el desprecio y el acoso hacia los más débiles. Reconoce imperfecciones personales y la dificultad de los caminos internos, pero reivindica la honestidad y la transparencia.
Aunque nace en España, su mensaje conecta con cualquier contexto donde la convivencia y la dignidad estén en riesgo. La banda El Puchero del Hortelano es un grupo granadino activo entre 1998 y 2015. Sus integrantes Antonio Arco, Jorge Cobo, Pablo Fernández, José A. García, Patricia Ramos, Juan Carlos Camacho fueron conocidos por fusionar rock, pop y flamenco con letras cargadas de emoción y compromiso. Su estilo gira en el pop rock con tintes flamencos, caracterizado por guitarras cálidas y una voz que transmite cercanía con letras cargadas de emoción y crítica social. Su música se convirtió en parte del cancionero colectivo gracias a canciones como Asuntos Serios, Tú Eres Eso y Hay Días. El Puchero del Hortelano fue una banda que supo mezclar alegría festiva con profundidad reflexiva, dejando un legado musical que conecta tanto con la celebración como con la crítica social. Ahora es momento de escuchar el análisis de Ricardo Mercado Bravo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. El Vaticano, ¿qué es una encíclica y por qué importa la de León XIV? Una de mis memorias favoritas sobre el compañerismo y el amor a un equipo de trabajo donde se desarrolla un verdadero espíritu de equipo está íntimamente relacionada al Papa León XIV. En el lugar donde tuve mi último trabajo de oficina antes de conocer las mieles del home office, convivíamos 9 personas completamente obsesionadas con el cine. Como diría mi madre, los tiempos de Dios son perfectos, pues tras el éxito y polémica que significó la película Cónclave a finales del 2024 y principios del 2025, el Papa Francisco falleció el 21 de abril del año pasado y, con ello, inició uno de los cónclaves con más reflectores de todos los tiempos. Durante 17 días, las 9 personas que compartíamos oficina nos informamos y discutimos sobre quién sería el posible sucesor del Papa Francisco. ¿Sería un italiano como en los viejos tiempos? ¿El ala conservadora de la Iglesia retomaría el papado? ¿Veríamos al primer papa negro o asiático? ¿Había forma de que quedara un mexicano? Preguntas y más preguntas que se despejaron cuando el 8 de mayo de 2025 salió al balcón de las bendiciones de la Basílica de San Pedro Robert Francis Prevost, un hombre mestizo del sur de Chicago, que vivió 40 años en Perú, que es fan de los siempre sufridos White Sox y que representaba al primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia. Dentro del contexto de esa milenaria institución, un hombre liberal que significa continuidad al legado del Papa Francisco, cuya labor reformista levantó un escozor muy profundo en el ala conservadora de los cardenales y de sus feligreses, que habían ostentado el poder de la llamada eclesiósfera durante los 2 papados anteriores. De esa experiencia, que se volvió una arena común entre amigos de oficina, extraigo que una de las enseñanzas que nos deja es que el Papa, por más que la mayoría de los que fuimos partícipes en aquella dinámica no somos católicos, es un cargo de enorme peso simbólico en el mundo occidental. Importa, tiene peso más allá de nuestras más profundas creencias políticas. Un Papa actual, a pesar de no tener ejércitos a su cargo como en la Edad Media, es un personaje con un enorme peso político porque representa una de las religiones más poderosas del planeta. Su opinión se escucha en cada rincón del orbe y, hasta hace poco, daba la impresión de que León XIV no quería darla con la vehemencia de su antecesor. Prevost daba la impresión de ser un papa reservado, que nunca busca meterse demasiado en ningún tema. Pero, hace escasos días, abrió su pensar y sentir en una carta dirigida a la humanidad que hoy en día acotamos al nombre de encíclica, una tradición longeva y de gran importancia en el mundo católico. En la iglesia primitiva, donde los medios de comunicación eran muy distintos a los de ahora, la encíclica servía como un elemento político que englobaba las ideas de las cúpulas eclesiásticas
para que a lo largo del vasto territorio del cristianismo hubiese una orientación clara para los fieles, y que éstos no cayeran en herejías. Pero no eran de carácter completamente general. Fue hasta 1740 que el Papa Benedicto XIV les dio su formato moderno, esto es, el crear un documento destinado a orientar a toda la Iglesia en lo intelectual y teológico, pero con un pequeño matiz. Era una forma de persuasión y no una imposición. A partir de él, todos los papas lo utilizaron, hasta que llegó una verdaderamente encomiable, que expandió su uso más allá de las fronteras de la institución y de sus fieles. La encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que publicó el Papa León XIII en 1891. Ideas que parecen normales ahora y que, por la desvergüenza analfabeta que recorre al mundo, se han vuelto a poner en tela de juicio, fueron plasmadas en esta famosa encíclica. León XIII apeló a que el trabajador merecía un sueldo justo, a no ser explotado, y a organizarse en sindicatos, y a que el Estado interviniera si existían abusos en contra de éste, y que siempre debía de ver por los más débiles. Pero también rechazó al marxismo como una doctrina a seguir al pie de la letra, argumentando que la abolición completa de la propiedad privada no conduciría a un buen camino. Al fin de cuentas, esta encíclica, quizás la más influyente de todos los tiempos, inauguró a la doctrina social de la Iglesia, la cual terminó por revolucionar a la institución y crear movimientos políticos de centro, como los partidos democristianos o la formación de estados sociales en Europa y en otras partes del mundo. Es por aquel legado que Robert Prevost escogió el nombre de León a la hora de ser nombrado Papa, y ahora él hizo lo propio. Rerum Novarum apareció en la plena industrialización del mundo a finales del siglo XIX como una respuesta desde la fe a los problemas de su tiempo. Ahora, en una situación similar, en las puertas de otra revolución industrial donde la técnica está sobrepasando al hombre, León XIV dialoga con León XIII a través de la encíclica Magnificat Humanitas, donde el Papa manifiesta sin ambajes su visión del mundo y, sin que le tiemble el pulso, reparte golpes a quienes están abusando del poder en el mundo actual. Si bien es un apelo a rescatar lo humano, su actor principal es aquel ente sin alma que conocemos como la inteligencia artificial. Si bien no sataniza esta tecnología, sí pone en tela de juicio quién lleva las riendas de la misma y advierte sobre las funestas consecuencias que ésta podría tener en cuanto a afectar a los más vulnerables en escenarios como los conflictos armados, el trabajo y hasta en las relaciones personales y de familia. En casi 43,000 palabras, el Papa llama a cosas variadas como resucitar a la multilateralidad y la diversidad en un mundo en conflicto, por un Estado fuerte que controle los destinos de la inteligencia artificial, por una muy interesante defensa de los derechos laborales ante la amenaza tecnológica y a rescatar a las ciencias humanas. Todo ello haciendo referencia a dos poderosas referencias bíblicas. La Torre de Babel, que representa la arrogancia humana, ahora materializada en la IA, y a un pasaje menos conocido de la Biblia como la reconstrucción de los muros de Jerusalén por parte de Nehemías, que simboliza el esfuerzo colectivo dirigido a fortalecer el tejido social en aras de mantener la dignidad humana como un valor universal e imprescindible. En fin, Magnificat Humanitas es un despliegue de sensatez en un mundo extraviado ética y moralmente, en donde el presidente del país más poderoso del mundo puede hacer gala de su narcisismo al representarse como Jesús y al mismo tiempo cegar vidas en guerras nacidas de caprichos. En fin, humanidad y reflexión ante todo, necesidades cada vez más apremiantes. Muchas gracias por tu tiempo y escucha, y mi agradecimiento más profundo para Octavio Ramírez Mercado, funcionario público y experto en teología que me apoyó en la realización de esta intervención. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes.
cerramos zanjas en las fronteras del poder. Contra la Torre de Babel nos asombramos y decidimos conocer. Nos abrazamos, nos recibimos, nos encontramos, nos definimos. Contra la Torre de Babel, señales de humo, una botella y un papel. Torre de Babel abrimos casas con las ventanas a otra piel. Contra la Torre de Babel una vereda que lleva siempre hasta otros pies. Nos escuchamos, nos decidimos, nos recatamos, nos escribimos. Contra la Torre de Babel una guarida y el ojo puesto para ver. Y ver el árbol y la fruta en un lugar común, la lluvia que nos moja en un lugar común, las diferentes lenguas del lugar. Y ver la casa y la escalera en un lugar común, el viento que nos mece en un lugar común, los diferentes cantos del lugar. Contra la Torre de Babel un ancho río y todo el agua por beber. Contra la Torre de Babel un ancho río y todo el agua por beber. Como ya escuchamos, es muy importante que el líder de la Iglesia Católica se pronuncie a través de la encíclica, por todas las implicaciones políticas que conlleva. Acabamos de escuchar a Pedro Guerra interpretar su canción Babel, una canción incluida en el disco Ofrenda de 2001. Guerra utiliza la metáfora bíblica de la Torre de Babel para hablar de diversidad, encuentro y construcción de puentes frente a las divisiones del poder. Es una pieza profundamente poética que celebra la mezcla de lenguas y culturas como riqueza compartida. Señala que las divisiones impuestas por el poder son zanjas que deben cerrarse con lazos humanos. Su mensaje es aplicable a debates actuales sobre migración, multiculturalidad y justicia global. Pedro Guerra es considerado un ícono de la canción de autor en español, capaz de unir poesía y compromiso social con una voz íntima y cercana. Su obra sigue siendo referencia para quienes buscan música que combine belleza estética y conciencia crítica. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. La esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos. En el equipo de producción Luis Luna, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.